El diario del Liceo, autor Juan José Benítez. Elisa. Aquella mañana del 19 de agosto del 2011, Blanca acudió a Correos en Barbate. Era lo acostumbrado. Vivíamos entonces en Abá, a 19 kilómetros de la referida población gaditana en el sur de España. Revisé las cartas, 15 en total. Una de ellas me capturó al momento. No presentaba remite, aparecía matasellada en Dallas, constaba de 4 folios, escritos en ordenador y con una pulcritud exquisita. Los filos de cada hoja se hallaban remarcados por una fina línea azul. El firmante se identificaba como Elisa, Eliseo en hebreo, el militar norteamericano que acompañó a Jasón, el mayor de la USAF, en la operación Caballo de Troya, y proporcionaba una colección de datos que solo el mayor y yo conocíamos. Quedé desconcertado. Leí y volví a leer. No cabía duda, aquella información era confidencial, jamás fue publicada, pertenecía a mi intimidad. Pero la razón se presentó al instante. ¿Me encontraba ante la carta de un bromista? ¿Quizás ante un loco? La intuición también se dejó oír. No es posible. Los datos que aporta son precisos y concretos. Uno en especial me llegó al alma. Durante una de mis visitas al Yucatán en el otoño de 1980, el mayor de la USAF y yo paseamos por el prado que rodeaba la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. Hablamos de muchas cosas. Jasón preguntó si amaba a alguien. Le miré sorprendido y le confié que una vez, cuando contaba 14 años de edad, me enamoré de una barbateña llamada Mía. El mayor escuchó sonriente y susurró: «Eso fue amor con minúsculas». Sinceramente no comprendí. Eliseo, en su carta, invocaba el nombre de Mía y la conversación sostenida en 1980 con el mayor. ¿Cómo pudo saberlo? En aquellos momentos estábamos solos. Obviamente, Jasón se lo contó. Recuerdo que esa tarde nos reunimos con Paqui Sánchez y su familia en el restaurante Mamma Mía, en las proximidades de Zahara de los Atunes, Cádiz, España. Paqui contó algunas de sus experiencias con una prima suya ya fallecida. Rosa Paraíso también fue testigo. La verdad, yo solo pensaba en la carta del supuesto Eliseo. La estudié durante días. El castellano era aceptable, presentaba algunos giros de origen mexicano. La información, como digo, solo podía proceder del mayor. Durante mucho tiempo, antes de recibir la misiva del Eliseo, me había preguntado por qué el mayor de la USAF no me hizo llegar la información contenida en la segunda perla negra, la que le entregó Eliseo en el Mar Muerto en octubre de 1973. En uno de los viajes a México, busqué a Laurencio Rodarte, el hombre que acompañó al mayor hasta su muerte, y pregunté por la referida información. No sabía nada, pero el destino estaba atento. 4 meses después de esta inquietante carta de Eliseo, tras un largo viaje por América, me encontré con 3 nuevas misivas de Elisa. Yo mismo las recogí en el apartado 141 de Barbate. Era el 15 de diciembre del 2011. Habían sido mataselladas en Florida, tampoco figuraba el remitente.
Las misivas, como la anterior, aparecían firmadas por un escueto Elisa. En total 12 folios igualmente escritos con ordenador. En esencia, mi comunicante explicaba lo siguiente. Primero, el mayor no llegó a imprimir en papel el contenido de la mencionada segunda perla negra, y no pudo hacerlo, según Eliseo, porque el avispero fue desmantelado y la perla incautada. Segundo, en diciembre de 1974, el mayor huyó, tal y como explicaba en el día del relámpago. Jasón había recibido una oferta del general Hay, nuevo jefe del proyecto Swivel, para capitanear Rayo Negro. Al regreso de la operación de captura de Eliseo, el mayor recibiría la licencia definitiva de la USAF con el grado de coronel y una compensación de $2 millones en concepto de daños físicos y mentales. Pero Jasón renunció a Rayo Negro y escapó de Estados Unidos amparándose en una falsa identidad. Tercero, durante 1975 y parte de 1976, Jasón permaneció desaparecido. Trabajó en leproserías de Brasil y Madagascar. Cuarto, tras no pocas dificultades, Eliseo consiguió contactar con el mayor. La ex esposa del segundo piloto fue clave. La última carta finalizaba con un anuncio que me inquietó. Le llamaré el 13 de marzo del 2012. Aquellos 3 meses fueron un sinvivir. Estaba convencido de la autenticidad de las cartas, pero, por otro lado, no terminaba de entender. ¿Por qué Eliseo se dirigía a mí? ¿Qué buscaba? Yo había cumplido lo pactado con el mayor. La información fue publicada siguiendo las exigencias de Jasón. Estudié las 4 misivas con lupa. No conseguí hallar una sola pista. Tentado estuve de mostrarle los folios a Blanca, pero me contuve. Entendí que se trataba de un problema de seguridad. Y esperé. No podía ser otra cosa. Una mariposa blanca. Aquel 13 de marzo del 2012, martes, se presentó un fuerte viento de levante. Leo en mi diario: primer día de absoluta soledad, Blanca ha viajado a Nepal, no tengo con quién hablar, aunque no es necesario, el nuevo libro me ocupa todo el tiempo. Los pensamientos me seguían a todas partes, eran muchos, parecían peleados entre sí. Y a eso de las 11 de la mañana hice un alto en el trabajo y me preparé un segundo café. Lo había olvidado. Sonó el teléfono fijo y alguien, una voz extraña, preguntó por mí. Hablaba en un aceptable castellano. Era una voz joven, decidida y al mismo tiempo afable. Soy Eliseo, se presentó. Noté que dudaba, el segundo de la operación Caballo de Troya. Quedé perplejo, no supe qué decir. Y regresó la idea del bromista, pero no. Supongo que ha leído mis cartas, intervino. Sí, claro, balbucié. Usted recibió una importante información y por lo que sé, el tratamiento fue impecable. Guardó un breve silencio y prosiguió. Tengo algo para usted. No entiendo, volví a dudar. Sé lo que está pensando, se adelantó el supuesto segundo oficial. Bueno, en realidad, admití, no sé quién es usted. Rectifiqué al instante, mejor dicho, no estoy seguro. Escuché una lejana risa.
Es natural, aceptó. Yo, en su lugar, me comportaría de la misma manera. Y pasó a proporcionarme nuevos datos sobre Jasón, el mayor de la USAF, datos que solo yo conocía. Noté cómo las piernas me temblaban. Después fue directo al grano. Necesito que viaje usted a Noruega. Quedé mudo. ¿Sigue usted ahí? Sí. Y pregunté, ¿ha dicho Noruega? Noruega, es importante para usted, para mí y para el mundo. Seguía sin comprender. Pero, ¿de qué se trata? Intenté sonsacarle. ¿Por qué Noruega? Confíe. Aquella palabra me tocó el alma. Yo la había leído en los diarios del mayor. Era una de las favoritas del maestro. Y el supuesto Eliseo fijó una fecha, 30 de mayo del 2012. Pero no sé, me resistí. Tengo algo para usted, cortó. Creo que le interesará. ¿Qué? Presioné. No debo hablar de ello por teléfono. ¿Me comprende? La intuición pasó a mi lado de puntillas y dijo sí con la cabeza. No lo pensé más. Acepté. De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer? Tome nota, por favor. Y el supuesto Eliseo procedió a enumerar una serie de instrucciones. Fui anotando. Agencia en la que debería tramitar el pasaje, lugar de encuentro en Noruega, fecha y hora, entre otras recomendaciones. Al terminar me pidió que revisara lo escrito, así lo hice. 30 de mayo, a las 12 del mediodía, frente al Café Tohet, en el puerto de Fram, en Noruega. Cerca del café hay una cabina telefónica de color rojo. Aguardaré su llamada. ¿Hora? Preguntó con frialdad. 12 en punto. Afirmativo. No viajaré solo, intervine haciendo referencia a Blanca, mi esposa. Eliseo parecía esperar el comentario. No se preocupe, replicó con seguridad. Siga las instrucciones. Busque una excusa para permanecer solo junto a la cabina telefónica. Eso es todo. Repasamos de nuevo las instrucciones y terminó la conversación con la familiar palabra. Confíe. Necesité tiempo para reaccionar. ¿En qué nuevo lío acababa de meterme? Noruega está lejos. ¿Qué excusa buscaba? Algo tendría que decirle a Blanca. Olvidé el libro y bajé a la playa. Necesitaba pensar. Al verme, el viento de levante arreció. Sacó los puñales y se arrastró por la arena. No me importó. Y seguí pensando. Tengo algo para usted. Creo que le interesará. Fueron las frases que seguían flotando en la memoria. El resto casi no importaba. ¿Qué tenía Eliseo o el supuesto Eliseo para mí? Lo pensé todo. Nueva documentación sobre caballo de Troya, algo especial sobre la vida de Jesús de Nazaret, información secreta sobre el proyecto, alguna carta de Jasón. Tenía que arriesgarme, tenía que viajar a Noruega y despejar las incógnitas. Y empecé a maquinar algunos planes que me permitieran llevar a cabo el citado viaje. Por supuesto, en caso de oposición por parte de Blanca, me las arreglaría para viajar solo. Después llegaron los reproches y me califiqué de confiado, estúpido e inútil, y así discurrió el resto de la mañana. A eso de las 17 horas, cuando me hallaba trabajando en la huerta, levanté la mirada hacia el cielo azul y solicité una señal. Por favor, querido Padre Azul, ¿debo viajar a Noruega? Dime algo. Y continué regando. No había transcurrido ni un minuto cuando apareció aquella bella mariposa blanca. Se posó en los rosales y sin querer la mojé. Intentó remontar el vuelo,
pero no pudo. Sentí piedad, la rescaté del charco en el que permanecía y delicadamente la deposité sobre una piedra. Y yo seguí a lo mío, en plena pelea con las hierbas malas. De pronto la mariposa remontó el vuelo y se aproximó a este torpe agricultor. Me regaló un par de vuelos y fue a posarse sobre mi mano izquierda. Mensaje recibido. Después se alejó feliz. No tuve dudas. Viajaría a Noruega. Un muerto en Kansas City. Aproveché la ausencia de Blanca para organizar el viaje a Noruega. Sería una sorpresa, así lo planeé. Al regresar de Nepal y saber de la nueva aventura, mi esposa se resistió. Estaba cansada. No recuerdo bien los argumentos que utilicé para intentar convencerla. Le dije sencillamente que era importante para mí. No mentí, es más, me quedé corto. Finalmente la mujer se resignó e hizo algo más. Convenció a un matrimonio amigo, Molly y Adela, para que participara en el atractivo viaje. Esto podía complicar las cosas, pero guardé silencio. El 24 de mayo del 2012 volamos a Ámsterdam. Horas antes, en Sevilla, tuvimos un percance. El coche que conducía sufrió un infarto súbito y quedó muerto en plena avenida de Kansas City. Pues sí que empezaba bien. Dejamos el vehículo en el taller y marchamos a Madrid. El vuelo de Iberia, 3250, despegó a las 16 horas. Me hallaba relativamente tranquilo. Repasé de nuevo las instrucciones del liceo, me las sabía de memoria, y a las 18:40 tomamos tierra. Todo bien salvo el taxi. El taxista turco nos vio las caras y quiso cobrarnos 100 euros. Allí se quedó con un billete de 50 en las manos. El Hotel Ro, pequeño y coqueto, nos acogió bullicioso. Habitación 339. Yo seguía, R que R, peleándome con los pensamientos. El liceo no existe, tiene que ser una broma, me decía. El segundo, si vive, es un anciano. Soy un estúpido. ¿Cómo me he dejado engañar? Y, si es cierto, ¿por qué no ha viajado a España? Esto es de locos. Si Blanca se entera, me mata. Paseo por Ámsterdam. La ciudad es amable, limpia y fría. Siguen los nervios. Al día siguiente, 25 de mayo, aprovechamos para visitar el Museo de Van Gogh. El día es espléndido. La brisa acompaña las miles de bicicletas. Las matrículas son de color amarillo. Disfruto con los cuadros del pelirrojo genial. Sus cielos nocturnos y estrellados aparecen distraídos, como yo. El sábado 26 embarcamos a las 13 horas. El buque tiene un prometedor nombre, Reflejo de los Mares, y empieza la aventura. Recibimos la noticia del fallecimiento de Araceli, madrina de mi hija Tirma. Vaya. El nerviosismo va en aumento. Se presentan unas incómodas diarreas. Blanca está desconcertada. ¿Qué te sucede? No respondo, no puedo decir nada, no me creería. El barco zarpa a las 16 horas, navega perezoso por los canales. Decenas de cisnes nos salen al encuentro. 2 horas más tarde nos abraza el mar. No es como la de Barbate. ¿Qué diré? ¿Qué preguntaré cuando lo vea? ¿Debería escribir las preguntas? No, el liceo tiene algo para mí. Eso es lo único que cuenta. Y si no aparece, aquellos pensamientos seguían atornillándome. Una cabina telefónica roja. Fueron 4 días deliciosos y terribles.
Los fiordos noruegos son espectaculares. Las cascadas saltan del verde al azul y las cabañas rojas saludan desde las montañas. Los tejados son de hierba y corteza de abedul. Todo es transparente, como pintado por Dios. El silencio hace de policía. Nada se mueve sin su consentimiento. El agua aparece vestida de transparencias. Dan ganas de amarla. A veces veíamos nubes blancas enceladas en las cumbres. A veces veíamos nieve más que blanca. A veces, pero mi nerviosismo fue en aumento. Se acercaba el puerto de Flam. Y el 30 de mayo del 2012, al fin divisamos el fiordo de Sognefjord. Algunas montañas nos miraron, oscuras de bosques, y de pronto soltaron una decena de cascadas. Al fondo, medio dormido, divisamos el pueblo de Flam. Las casas, de colores, no nos prestaron atención. Era un miércoles cualquiera y muy temprano. Lo comprendí. Esa noche, lo olvidaba, dormí poco y mal. Blanca me miraba preocupada. Poco faltó para que le confesara la verdadera razón de aquel viaje al corazón de Noruega, pero la voz que siempre me acompaña susurró que no. El día se presentó azul y luminoso, vestido con una ligera brisa recién despertada en las cumbres nevadas, y a las 11 de la mañana descendimos a tierra. Mis nervios se desenroscaron y los fui perdiendo por el camino. ¿Cómo quedarme a solas?, me repetía. Faltaba una hora. Una maravillosa familia de tiendas nos salió al paso y Adela y Blanca se las prometieron felices. Molly las siguió resignado. Yo me hice el sueco o el noruego, no estoy seguro, y me despisté. Allí mismo, a cosa de 100 metros, descubrí el célebre restaurante Tohet. El corazón empezó a bombear, descompuesto. Consulté el reloj, 11:20. Se trataba en efecto de un café-restaurant habilitado en el interior de 2 vagones de ferrocarril. El lugar era una vieja estación de madera limpia y brillante. El Tohet se hallaba en el centro. Y me dediqué a inspeccionar la zona. Frente al café observo un aparcamiento. Cuento 20 vehículos estacionados en hileras, cada fila 4 automóviles, y muy cerca, deslumbrante, una cabina telefónica. El corazón casi me abandona. Son las 11:30. Es de color rojo. Me aproximo y la exploro. Está impecable. Presenta una placa en la que leo Telenor y un número. En las instrucciones en inglés se dice que puede ser utilizado para llamadas internacionales. Miro a mi alrededor, ni un alma. Blanca y mis amigos siguen perdidos en las tiendas. Y, no sé por qué, abro el cuaderno de campo y empiezo a tomar nota de las matrículas de los vehículos aparcados frente al Tohet. Mercedes negro, Toyota, Audi negro, Yamaha amarilla, Suzuki, etc. La absurda operación se prolongó hasta las 12. Era el momento. Aunque la temperatura marcaba 17 grados, empecé a sudar. Debo confesarlo, sudaba de puro miedo. Volví a mirar hacia las tiendas, ni señales del grupo. 12:01. Acaricié el teléfono, estaba perfectamente colgado y volví a pasear la mirada por los alrededores. Nadie, todo aparecía en paz, y las viejas ideas me asaltaron. ¿Era aquella una maldita broma? 12:02. ¿Cómo pude ser tan idiota? Seguí reprochándome. ¿Cómo me dejé engañar? Nunca aprenderé. 12:03. De pronto sonó el teléfono.
Dios mío, ¿qué hacía? Miré a izquierda y a derecha como un idiota. El aparcamiento continuaba solitario. Una furgoneta amarilla. Y el teléfono sonó por tercera vez. Escuché una voz en mi interior. Sonó 5x5, como decía el mayor, fuerte y claro. Descuelga. Así lo hice. El auricular casi resbaló entre los dedos sudorosos. «Señor Benítez, sí, soy Eliseo. Gracias por venir». No tuve tiempo para replicar. Él lo dijo todo. «¿Ve usted una furgoneta Yamaha amarilla? Se encuentra a 13 metros de la cabina». «Sí, la veo». Era un vehículo sucio y polvoriento, con 2 ventanas laterales. «Por favor, camine hasta la parte trasera de la furgoneta». Colgué y me dirigí al lugar indicado. No sabía qué pensar. Una intensa emoción se había encendido en el estómago. Nada más situarme frente a la Yamaha, se abrió la doble puerta trasera y una mujer negra me hizo señas para que subiera al vehículo. Dudé. Ella insistió, dibujando una amplia sonrisa. Mostraba el ojo izquierdo cubierto con un parche azul de metal. Me pareció mayor, podía rondar los 70 años. Finalmente accedí. En el asiento opuesto descubrí a un joven. Alargó el brazo derecho y me tendió la mano. Fue un apretón fuerte y decidido, y se identificó como Eliseo. Aparentaba unos 25 años. Durante algunos segundos lo recorrí de pies a cabeza. Asombroso. El verdadero Eliseo, suponiendo que siguiera vivo, podía tener 65 o 70 años. Aquel, sin embargo, era un muchacho en plena juventud. El cabello largo, negro y ondulado no presentaba una sola cana. La piel, muy bronceada, era tersa y brillante. Los ojos me impactaron. Era de un negro profundo. No parecía muy alto, quizás 1,60 m. Aprecié una fuerte musculatura, tenía aspecto de atleta. Vestía pantalones vaqueros, una camisa blanca y una cazadora negra con unas alas en la parte izquierda del pecho. Bajo las alas se distinguían 2 letras mayúsculas, UF. La cazadora y las alas me recordaron las chamarras utilizadas por el personal de aviación. En un primer momento quedé confuso. ¿Qué significaba UF? No hubo tiempo para más disquisiciones y conversamos durante 15 minutos. En realidad fue él quien habló. Me había preparado más de 20 preguntas, pero quedé mudo y desconcertado. Habló de lo que ya sabía, del avispero y sobre todo del mayor. Finalmente, al entregarme aquello, solicitó: espere a 2019 para hacerlo público. Y señaló el pendrive rojo. Si todo va bien, finalizó, volveremos a vernos. Tras un segundo y cordial apretón de manos, me invitó a abandonar el vehículo. La mujer abrió la puerta y me despidió con una breve sonrisa. A las 2:20 me reincorporé al grupo. Blanca, Molly y Adela continuaban husmeando en las tiendas. A pesar de mi palidez, no preguntaron. Mejor así. Después, no fui muy consciente de lo que hicimos. Proseguimos la excursión programada por la zona y al terminar estampé una dedicatoria en el libro de firmas del Museo del Ferrocarril en Flam. Escribí: aquí se hizo historia, y dibujé un pequeño ovni sonriente. 819 días. Al regresar a España, me las ingenié para imprimir la información almacenada en el lápiz de memoria. Blanca nunca supo. Quedé maravillado.
En el pendrive encontré el contenido de la segunda perla negra entregada por Eliseo al mayor el 6 de octubre de 1973. Desconozco cómo la desencriptó, aunque eso ahora poco importa. El texto aparecía en inglés y leí perplejo. En el diario de Eliseo se describen los 2 últimos años de la vida pública o de la predicación del maestro, concretamente los años 28, 29 y parte del 30 de nuestra era, en total 819 días, a cual más intenso 2 años y 3 meses en los que Eliseo siguió a Jesús de Nazaret y a su grupo. Pero no debo adelantar nada más. De inmediato solicité la traducción a 3 traductores jurados. Lo hicieron por separado. Y por supuesto mantuve mi palabra. El diario de Eliseo no sería publicado antes del 2019. Fueron 7 años de silencio. Segunda llamada. El 4 de abril del año 2014 recibí una nueva llamada telefónica de Eliseo. Esta vez me hallaba mucho más sereno. ¿Ha leído la información?, preguntó el segundo piloto. Dije que sí. ¿Qué le ha parecido? Asombrosa en todos los sentidos. Escuché una mal disimulada risa y Eliseo prosiguió tranquilo. Gracias por no publicarla. Descuide, siempre cumplo mi palabra. Esperaré al 2019. No pude contenerme y pregunté, ¿pero por qué en 2019? Repase lo ya publicado, consulte los diarios del mayor y sabrá el porqué de esa fecha. Sentí que dudaba, pero finalmente aclaró. Se trata de un aniversario importante. Ahí quedó el asunto y Eliseo fue directo al motivo de su llamada. ¿Podría viajar de nuevo a Noruega? La solicitud me pilló por sorpresa. No supe qué decir. No sé, repliqué al fin. Esta vez no tengo excusa. Búsquela, lanzó en tono imperativo. Tengo algo para usted. La frase me desarmó y dije que sí. Eliseo fijó la reunión para el 11 de junio del año 2014 y enumeró las instrucciones, agencia, lugar, hora, etc. Tomé nota y repetí las indicaciones. 11 de junio, tren de Flam, debería subir al de las 11 de la mañana, 11 en punto. Eliseo insistió, por favor no se confunda, tren de las 11 en punto. Intenté aclarar el tema, pero ¿dónde le veré? ¿Qué tengo que hacer? No se preocupe, yo le buscaré. ¿Puede adelantarme algo? ¿De qué se trata? Sorpresa. Ahí terminó la conversación. Cuando Blanca regresó a la casa, en Aba, me notó raro. Escapé a la playa y conversé con mi amada, el mar. ¿Qué le digo? ¿Cómo hago para justificar un segundo viaje a Noruega? Blanca no aceptará. Y así fue. Cuando finalmente le propuse una segunda expedición a los fiordos, la mujer se negó en redondo. Era mucho dinero y para volver a ver lo mismo. Tenía toda la razón, pero me mantuve firme y estuvimos 2 días sin cruzar palabra. Terminé poniéndome duro. Necesitaba no sé qué información sobre el tren de Flam. Eso le dije. Iré contigo o sin ti. Y Blanca cedió. Partimos el 7 de junio. Aterrizamos en Copenhague y desde allí en barco nos dirigimos a Noruega. El Poesía era un buque modesto pero suficiente. Visitamos Berlín y la ciudad noruega de Bergen. Y el 11 de junio anclamos en el puerto de Flam. ¿Usted cree que el agua se suicida en las cataratas?
Me asomé desde el balcón del camarote, el 8118, y reconocí el alba. Llegaba silenciosa y violeta. El pueblo de Flan dormía. Al pisar la estación de ferrocarril verifiqué los horarios. 8:35 el primero, 9:45, 11 horas, 13:35. Mi reloj señalaba las 10:20. Perfecto, me dije, pero el nerviosismo volvió a rondarme. Embarcamos y nos acomodamos en el vagón número 10. El tren, rojo y negro, casi de juguete, se hallaba al completo. Una locomotora Henschel tiraba de 5 vagones. Miré a los pasajeros, pero no reconocí el Liceo. Y a las 11 horas y 5 minutos, con retraso, el tren partió de Flan. Duración del viaje, 50 minutos. Traté de relajarme. El paisaje era espectacular. Montañas verdes y sonrientes, 20 túneles, cascadas suicidas y ríos envalentonados en permanente duelo con enormes rocas basálticas negras y azules. Los noruegos se sienten orgullosos del ferrocarril de Flan y con razón. El tren conecta la región de Soule con la de Jordán. Necesitaron 20 años para concluir el trazado. Eché mano de la cámara fotográfica e inmortalicé lugares y momentos. Pensé en fotografiar a Eliseo, desistí. No hubiera aceptado y, lo que era peor, traicionaría su confianza. Guardé la cámara y esperé. Las pendientes alcanzaron el 55%. Era como si los bosques y montañas trataran de devorarnos. El tren se detiene. Los pasajeros se asoman a las ventanillas. Lejanas casitas de madera suavizan el paisaje. Son las 11:35. Otro tren se cruza. Parece un meteoro. El nuestro resopla, chirría y prosigue la marcha. La curva más pequeña del trayecto solo alcanza 130 metros. ¿Veré algún troll entre las peñas? Lo dudo. Las granjas, rojas y negras, se suceden en las laderas bajo la severa vigilancia de las cumbres nevadas. A las 11:40 el tren se detiene de nuevo. La megafonía anuncia la cascada de Hofsøen. Tenemos unos minutos para bajar del tren y contemplar el espectáculo. Decido estirar las piernas y respirar aire puro. Blanca se queda en el vagón. Tiene frío. Camino hasta una valla metálica. Nos encontramos a 670 metros sobre el nivel del mar. Al fondo, un rabioso torrente se precipita al vacío y provoca un universo de espuma. Los verdes y azules de las montañas se quedan con la boca abierta como nosotros. Son 94 metros de caída. Y en ello estaba, acariciado por el agua pulverizada, cuando noté la presencia de alguien a mi lado. Me saludó sonriente, Eliseo. Vestía la misma cazadora negra con las alas en el pecho y las misteriosas letras. ¡Qué bellinte!, exclamó al tiempo que señalaba el salto de Jos. ¿Bellinte? Esa, según los diarios del mayor, era otra palabra muy querida por el maestro. Significaba la belleza e inteligencia del Padre Azul a la hora de crear. Sí, contesté con un hilo de voz, otra bellinte. Y antes de que pudiera reaccionar, preguntó, siempre con la mirada fija en la cascada. ¿Usted cree que el agua se suicida en las cataratas? No repliqué, no sabía y además no hubo tiempo. El conductor del tren hizo sonar un silbato y la gente se apresuró a regresar a los vagones. Eliseo entonces se despidió.
y al hacerlo fue a depositar una pequeña bolsa de tela en mis manos. Era una bolsita de seda teñida en un femenino azul agachado. Y recuerdo, añadió innecesariamente, espere al 2019. Cuando quise darme cuenta, el joven había saltado al interior del tren. No me atreví a abrir la bolsita. Blanca podía estar observando. La guardé y regresé al vagón número 10. Blanca no preguntó, obviamente no vio a Eliseo. Cambiamos de tren en Mirland y retomamos a Flam. Nos detuvimos en Bosch para almorzar. Fue allí, con la excusa de ir al baño, donde procedí a abrir la bolsita azul. Rayo negro. En el interior descubrí un segundo pendrive finísimo, parecido a una tarjeta de crédito y una pequeña joya. Los examiné con detenimiento. En el lápiz no figuraba información alguna. El colgante, porque de eso se trataba, me recordó el jade negro. Podía tener 3 centímetros de diámetro. Era circular, con la zona central horadada. En dicho hueco, el orfebre había dispuesto un disco de oro con varios símbolos chinos. La joya fue engarzada en una lámina, igualmente de oro, con un pequeño enganche. Al verme, el jade brilló feliz. La pieza me recordó algo, pero no estuve seguro. Y regresé a la mesa intrigadísimo. ¿Qué contenía él, para mí, extraño pendrive? Ardía en deseos de contarle a Blanca lo sucedido al pie de la cascada, pero me contuve. No hubiera creído una sola palabra. El viaje de regreso a Flam fue ligeramente accidentado. Hacia las 3 de la tarde nos vimos asaltados por una negra y violenta tormenta, y la mala suerte hizo que un rayo cayera sobre la locomotora, inutilizando el convoy. Fue preciso esperar 1 hora hasta que llegó una segunda locomotora. Yo lo sabía, Eliseo nos vigilaba. A las 18:30 abordamos el buque, por los pelos a los 19 zarpamos. El sábado 14 regresamos a España. El pendrive me quemaba en las manos. El artefacto resultó ser un MP4 extra plano, de 6 milímetros de espesor y 4 gramos de peso. Medía menos que una tarjeta de crédito. La memoria superaba los 356 con una capacidad de lectura de 32 megas por segundo. Los que me conocen saben que no entiendo nada sobre esta clase de monstruos, ni me interesa. De ahí que las explicaciones del técnico me dejaran frío. No sucedió lo mismo con el contenido de la memoria flash. Lo que leí me dejó perplejo. Allí se hablaba de rayo negro. En el arranque de la detallada información, Eliseo rogaba que Rayo Negro fuera publicado en su totalidad y después de la aparición del diario de Eliseo. Respecto al jade negro, al releer Los caballos de Troya, creí entender y mi corazón tembló. El mayor asegura en sus diarios que encontró una pequeña pieza de jadeíta en el pabellón secreto de Yu, el carpintero jefe del astillero de los Zebedeo, en Nahum. Yu, el chino, explicó a Jasón que hallar un jade negro entre los pies era una bendición especialísima de los dioses. La joya, tras ser analizada en la cuna, fue regalada a Ruth, la amada del mayor. Mejor dicho, Jasón la puso en manos de Eliseo para que éste la entregara a la hermana menor de Jesús de Nazaret. ¿Cómo era posible? Me hallaba ante el jade negro que encontró el mayor de la USAF en el astillero. Eliseo la había trasladado a nuestro tiempo.
Y de ser cierto, ¿por qué decidió obsequiármelo? Algunas semanas después confirmé las sospechas. Puse la pieza en manos de Juan Rivera, prestigioso platero de Cádiz, y solicité que llevara a cabo un exhaustivo análisis. Así lo hizo. Las medidas, ante mi desconcierto, coincidían con las señaladas por Jasón en sus diarios, a saber, 3,1415 gramos de peso, 3 centímetros de diámetro y una longitud de circunferencia de 9,4247 centímetros. Como digo, quedé perplejo. Pero vayamos a lo importante. ¿Qué contenía el primer pendrive? Me limitaré a reproducir lo que me fue dado y de forma literal. No he cambiado ni añadido nada sustancial. He aquí lo escrito por Eliseo, el segundo piloto. El lector sabrá sacar conclusiones. El diario de Elisa. No importa mi verdadera identidad. Fui militar, capitán de la USAF. Pertenecí al DRS, Servicio de Investigación de la Defensa, y fui bueno, muy bueno en mi trabajo. Ahora soy un prófugo. Los militares de mi país han puesto precio a mi cabeza. Tampoco soy médico como el mayor. Lo mío es la ingeniería y la informática, y mentir. Fui entrenado para ello. En realidad he mentido toda mi vida. Puede que ahora también lo haga. No soy escritor ni lo pretendo. Escribo porque entiendo que es una forma interesante de dejar constancia de lo que vi, de lo que escuché y sobre todo de lo que sentí en aquella etapa final de la, para nosotros los militares, malograda Operación Caballo de Troya. Que el lector de estas memorias no busque un estilo grandilocuente o refinado, no lo encontrará. No es mi objetivo ni sabría cómo hacerlo. Escribo con las tripas y con una honestidad que me asombra. No estoy acostumbrado a ser tan sincero. He leído los diarios de Jasón, mi compañero de las aventuras en Palestina, y me admira su erudición. Yo no pretendo algo así, no sabría. Solo sé que lo ocurrido en los 2 últimos años de la vida del maestro no debe quedar sepultado bajo la losa de la seguridad nacional. Ese, en suma, es mi objetivo a la hora de trazar este diario. El pueblo tiene derecho a la verdad, para eso paga sus impuestos, y aclaro igualmente que no profeso ninguna religión. Todas me repugnan, me adoro a mí mismo, aunque a veces no estoy tan seguro de lo que quiero. Fui curado milagrosamente por Jesús de Nazaret el 17 de enero del año 28 de nuestra era, cuando me hallaba agonizante en el caserón de los Zebedeo, en la aldea de Saidán. Según supe al leer las memorias de Jasón, en esos momentos me encontraba en coma, con los huesos fracturados y un mieloma múltiple, un cáncer terminal de las células plasmáticas. No sé qué sucedió. El caso es que de pronto abrí los ojos y vi a Quesil, nuestro fiel siervo y amigo. Todo era de color azul. Pensé que soñaba, los muebles, la ropa, las paredes, Quesil, todo azul. Cerré los ojos y al abrirlos de nuevo, la situación era la misma, todo azul. En el palomar, la habitación en la que me hallaba, flotaba una especie de neblina azulada. El silencio era agobiante. Me incorporé y cuando me disponía a preguntar, el misterioso azul desapareció. Todo regresó a la normalidad. Yo me encontraba perfectamente, sin rastro de fracturas y del mal que me consumía.
Quesil no salía de su asombro y lloró y me abrazó. Después salimos en busca de Jasón, pero no lo encontramos. Al parecer se hallaba en el Yam, mar de Tiberíades, pescando con otros discípulos. La gente en Saidán estaba como loca. Reían, cantaban, se abrazaban y daban gracias a los cielos. Después lo supe. Unas 680 personas fueron sanadas ese día a la puesta del sol. Los ciegos de nacimiento recobraron la vista, los paralíticos caminaban, los leprosos quedaron limpios. El hijo de Mateo Leví, el apóstol, un niño Down, fue igualmente curado. Como digo, fue la locura. Yo quedé mudo ante la sorpresa. No tenía por qué dudar de lo manifestado por Quesil y mucho menos de lo leído en los diarios del mayor, pero, tosudo, me negué a aceptar la realidad. ¿Fue una sanación propiciada por la misericordia del Galileo? Todo el mundo aceptó que fue un prodigio. Yo dudé. ¿Pudo deberse a un fenómeno natural desconocido? Y ahí quedó el asunto. Lo reconozco. Soy mentiroso y necio. Mentí y mentí. Al día siguiente, 18 de enero del año 28, Jasón enfermó. Nos hallábamos en la playa del Yam, frente al caserón de los Zebedeo. El mayor nos buscaba y de pronto cayó a tierra. Vomitaba sangre. Nos asustamos. Perdió el conocimiento y lo trasladamos al Palomar. Pero, a pesar de los esfuerzos de todos, incluidos los mejores auxiliadores, mi compañero empeoró. Quesil y Abril no se movían de su lado, pero el mayor no reaccionaba, parecía muerto. El maestro lo visitó en 2 oportunidades, pero no hizo ni dijo nada. En la segunda ocasión, en la tarde del 22, Jesús se sentó en el filo del camastro y abrazó a Jasón. El pobre piloto era un muñeco. En esos momentos pensé que se moría. Abril lloraba desconsoladamente. Aquella mujer estaba enamorada de Jasón. Después, al salir de la habitación, el Galileo me miró con intensidad. Fue suficiente, entendí, y puse en marcha el plan que había fraguado días antes cuando ascendí al Rabid. Aquel 19 de enero, una vez en la cuna, pensé qué hacer. Después de meditarlo, opté por regresar a nuestro tiempo, 1973. Así podría intentar salvar la vida del mayor y de paso recibir nuevas órdenes. La operación, como dije, era un fracaso. El cilindro de acero, con las muestras biológicas del maestro y de su familia, desapareció. Jasón asegura en sus diarios que fue robado en la escuela de la llave, en Beit Id, posiblemente por una niña salvaje. No lo creí. Era vital, por tanto, que el general Curtis me indicara cómo actuar. Afortunadamente, alguien tocó en mi hombro y por pura diversión dibujé un plan para advertir al mayor de mi posible retorno a la época de Jesús. Rectifiqué los diarios de Jasón, introduciendo una serie de errores menos. Conocía la minuciosidad de mi hermano y estaba seguro de que tales errores no pasarían desapercibidos. Conjugué los fallos y establecí una especie de código que debería conducir a Jasón al Mar Muerto en una fecha especial, el 6 de octubre de 1973, el día del relámpago. Allí nos veríamos. Permanecí en el portaaviones hasta el 22 de enero. Al retornar a Saidán todo seguía igual o peor. El mayor continuaba inconsciente, literalmente se moría,
y tras la mencionada visita del maestro y su especialísima mirada, me puse en marcha. Quesil contrató un carro. Mi intención era trasladar al piloto a la cuna y despegar, pero surgieron inconvenientes. Abril luchó por acompañarnos, me negué, y allí se quedó, en el caserón, destrozada. Quesil, por su parte, no permitió que viajara solo hasta lo alto del Ravid. No fui capaz de disuadirlo, y al abandonar el carro a las puertas de la ciudad de Migdal, el fiel servidor cargó con el mayor. Fue inútil, no cedió, iría conmigo hasta el final. Al llegar a la zona muerta, en la popa del portaaviones, traté de que permaneciera en el lugar o de que regresara a Migdal. Se negó, e hice algo que no me agradó. Lo golpeé y lo dejé inconsciente. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Que me acompañase hasta la nave? A las 4 de la madrugada de aquel viernes 23 de enero del año 28 de nuestra era, el ordenador central activó el motor especial, el J-85, y despegamos del Ravid rumbo al Mar Muerto. El vuelo fue tranquilo y en automático, y al alcanzar el mar de la Sal proseguí el plan previsto. Santa Claus efectuó la inversión de masa y aparecimos a las 21 horas del 28 de junio de 1973. Por cierto, volví a mentir. No había combustible para 40 segundos. Alteré el caudalímetro con la ayuda del ordenador. No quedaban 807 kilos. Los tanques y la reserva sumaban mucho más, 1.614 kilos. Me la jugué. Después de empujar al mayor al Mar Muerto, me situé de nuevo a los mandos de la cuna y penetré en el lago suavemente. En esos momentos vi ascender a Jasón. Sé que se percató del lento hundimiento de la nave. Quiso incluso aproximarse. Ese era el plan, que creyera que la cuna se había ido a pique, y volví a mentir. No activé el cinturón gravitatorio, no en esos momentos, y descendimos a casi 330 metros. Activé los motores auxiliares y la cuna se mantuvo en estacionario, a cosa de 10 metros del fondo, puro fango. La oscuridad era absoluta. Sí, me la jugué. Un solo fallo en el pilotaje y la nave se habría hundido en el fango para siempre. No tenía tiempo que perder. Armé los acumuladores en racimo y Santa Claus procedió a soltarlos. Las 12 baterías fueron programadas para emitir energía en el momento adecuado, 8 días más tarde, y un peso de 24 kilos los mantuvo a 5 metros del fondo. Los cálculos del ordenador central fueron exactos. Minutos después activé el cinturón gravitatorio y la cuna ascendió hacia la superficie. Aparecimos a 140 metros de la costa jordana, cerca del Wadi o río seco del Mujib. La nave fue apantallada en IR, infrarrojo, como elemental medida de seguridad. Nadie podía verla y fue aproximándose al Wadi. Al llegar a 40 metros de la playa, activé la tercera parte del plan. Todo se desarrollaba minuciosamente según lo planeado. Ingreso de la cuna en el Mar Muerto, de acuerdo a la confesión de Eliseo. Cuando la nave se hallaba próxima al fondo, el segundo piloto soltó los acumuladores que permanecieron cerca del fango en racimo. Acto seguido, Santa Claus activó el cinturón gravitatorio favoreciendo el ascenso de la máquina. Al llegar a la superficie, Eliseo liberó el tren de aterrizaje.
Cuaderno de campo de J.J. Benítez. Acumuladores. Cuaderno de campo de J.J. Benítez. Lobo 1. Mi siguiente movimiento fue establecer comunicación radial con Lobo 1. Así llamábamos los militares del DRS al general Curtis. Marqué mi posición en el Mar Muerto y esperé. Minutos después oía la inconfundible voz del general. Se interesó por Jason y por mí y respondí con evasivas. No era el momento de explicar lo ocurrido. Curtis prometió llegar en 2 días. Y procedí a la liberación de la landing. El tren de aterrizaje se despegó de la cuna y quedó varado en las rocas, a 60 metros de profundidad. Después solté algunas de las antenas, especialmente las de los radares. Ya no eran necesarios. De esta forma, los que buscasen la nave deducirían que se había destrozado en el impacto con el agua. Los 100 metros de fango del fondo habrían succionado la máquina, haciéndola desaparecer para siempre. Recogí el traje de astronauta de Jason que flotaba en la superficie del lago salado y dediqué el resto del tiempo a una detenida observación del mayor. Las corrientes y el viento, en efecto, lo arrastraron hacia la orilla jordana del Mar Muerto. Era lo previsto. Asistí a la llegada de un niño con un rebaño de cabras. Se trataba posiblemente de un beduino. Aproximé la nave un poco más y reduje el radio protector del escudo gravitatorio a 5 metros. El mayor gritó y trató de comunicarse con el muchacho. No tuvo éxito. El niño salió corriendo y se perdió entre las rocas del wadi. Y allí permaneció Jason, en silencio y visiblemente agotado. Después intentó caminar, pero no lo consiguió. Y lo vi caer de rodillas. Temí lo peor. Mi compañero podía morir en aquel maldito desierto. Y me pregunté, ¿qué debo hacer? Seguí atento sin más. No podía hacer gran cosa. Lo oí vomitar, y al poco llegaron 3 hombres. Eran badawi, nómadas. El niño que se presentó con ellos los había avisado. 2 parecían jóvenes. El tercero, grueso y de baja estatura, aparentaba unos 50 años. Los más jóvenes mostraban las canjas típicas de los nómadas en la cintura, unas dagas curvas temibles. El más bajo se acercó a Jason y lo interrogó. No sé de qué hablaron. La actitud de los jóvenes no me gustó. Discutieron y finalmente uno de ellos se acercó al mayor y sacó la daga. Me preparé. Si atacaban a mi compañero, los fulminaría. El segundo joven se situó a espaldas de Jason, y fue en esos críticos instantes, mientras yo apuntaba a la cabeza del primer nómada, cuando el tipo bajito sacó un revólver. Era un poderoso Magnum 44 y lo dirigió a la sien izquierda del portador de la canja. Segundos después, el árabe guardó la daga y dio media vuelta, alejándose. El otro le siguió, y el del revólver permaneció a solas con mi hermano. Hablaron durante media hora. Después desapareció entre las quebradas del wadi. Jason volvió a sentarse. Parecía esperar. En efecto, al poco, el árabe del Magnum se presentó de nuevo en la costa. Tiraba de una mula. Lo acompañaba otro beduino. Ayudaron a Jason a montar en la caballería y se fueron. Posteriormente supe que el nómada del revólver era un árabe cristiano de nombre Marcos. Trabajaba como guía de un grupo de arqueólogos.
Habían levantado el campamento a 5 kilómetros del punto en el que se encontraron a mi hermano. Respiré aliviado y me dediqué a revisar los siguientes pasos. Curtis aparecería. Era mucho lo que nos jugábamos. Una gorra roja. El domingo, 1 de julio de 1973, se presentó Lobo 1. Curtis también mintió al mayor. Cuando empujé a Jasón hacia las aguas del Mar Muerto, el general no se encontraba en mi país. Se hallaba en Amán, capital de Jordania, por razones de la inminente guerra árabe-israelí. Curtis sabía más por viejo que por general. Los vi aparecer al alba. Llegaron en 3 vehículos militares jordanos. Se aproximaron a la costa del Mujib y descendieron a los blindados. Distinguí un total de 10 militares, pero no vi a Curtis. Mejor dicho, me costó identificarlo. Por prudencia hice retroceder la cuna situándola a 1 centenar de metros de la orilla. Y seguí observando. De repente caí en la cuenta. Uno de los militares vestía de una forma extraña. Era Curtis. Me entró la risa. Lucía una guayabera blanca y una bermuda a cuadros naranjas y blancos. Se protegía del implacable sol con una gorra roja. El general portaba unos prismáticos. Caminó hasta el agua y procedió a explorar el mar de la sal. Obviamente no podía ver la nave. Continuaba pantallada en IR. Curtis rastreó la superficie del lago en todas direcciones. La inútil búsqueda de la cuna se prolongó unos minutos. El resto de los jordanos se dedicó a instalar en el roquedo una enorme sombrilla azul y a trasladar una mesa y varios bultos al pie de la mencionada sombrilla. Después se despidieron del general, montaron en los vehículos y se alejaron. Y allí siguió Lobo 1 pendiente de las aguas. Hacia las 9 de la mañana inflé la Baby, así llamábamos a la pequeña balsa neumática. Santa Claus desactivó el cinturón gravitatorio y remé despacio hacia la orilla. Ultra Fidem. Lo sabía. Aquella reunión con el general fue decisiva. Curtis me vio de inmediato y se adelantó hacia el agua. El recibimiento fue frío, muy militar. Percibí sorpresa en su mirada. Mi aspecto juvenil lo desconcertó, pero no preguntó ni yo le di explicaciones sobre las últimas horas del día 17 de enero del año 28 en Saidán, cuando el maestro me curó, supuestamente. Nos sentamos bajo la sombrilla. Me sentí ridículo. Parecíamos unos excursionistas despistados en mitad de la nada. El general sudaba. Retiró la gorra roja y la dejó caer sobre la sencilla mesa de camping que habían instalado los jordanos. En la gorra leí Bob. En el bolsillo izquierdo de la guayabera blanca, magníficamente planchada, distinguí un manojo de cigarros puros, tipo habanos. No tardó en encender uno de ellos. Aspiró el humo y preguntó por el mayor. Hice un resumen de lo ocurrido, extendiéndome en el enojoso asunto de la pérdida del cilindro de acero con las muestras biológicas, sangre y cabellos de Jesús de Nazaret y de su familia carnal. Curtis escuchó en silencio y visiblemente contrariado. Mordisqueó el habano y terminó apagándolo. Finalmente estalló. Hay que recuperar ese maldito cilindro. Sois unos roemuertos. Y siguió insultándonos. ¿Qué pasó, gomarrero? El mayor dice que alguien le robó el cilindro.
Me interrumpía cada 2 palabras. Pero, ¿cómo es posible? Sois una caterva de catacaldos. Fue en la cueva de la llave, proseguí sin inmutarme. Una niña salvaje, al parecer, se coló en la gruta y se llevó el cilindro. ¿Una niña salvaje? Curtis se puso rojo. La rabia se lo comía. Sois unos castrones y unos lameculos. ¿En qué estaría yo pensando al escogeros para esta misión? Encendió el puro por tercera vez y trató de calmarse. ¿Dónde fue eso? En la zona de Beit Id, cerca de Pella, comenté sin demasiado convencimiento. Eso dijo Jasón. ¿Podrías recuperarlo? Si es cierto que sigue en poder de la niña salvaje, supongo que sí. ¿Supones? Me fulminó con la mirada. Podría recuperarlo, rectifiqué. Para eso necesito tu autorización. Ya la tienes. ¿Quiere eso decir que estoy autorizado a regresar? Me miró de arriba abajo y masculló otras obscenidades. Después recuperó el temple y se mostró medianamente cordial. Te lo estoy diciendo, Barbaján, regresa y consigue el maldito cilindro. Siguió suavizando el tono. Como sabes, las primeras muestras biológicas se malograron. Algo falló en la inversión de masa y el ADN de Jesucristo y de los otros resultó contaminado. Esbozó una lejana sonrisa de complicidad y argumentó bajando la voz. Es preciso que consigas nuevas muestras. ¿Por qué bajaba el tono de la voz? Allí no había nadie. La clonación de Cristo, continuó, es el objetivo prioritario de Caballo de Troya. Lo hemos hablado muchas veces. Tú estabas de acuerdo, ¿o no? Me apresuré a decir que sí y recordé sus palabras. La CIA distribuirá Jesucristo por todo el mundo, 100 en Cuba, 10.000 en la China comunista, 1 millón de mesías en los países árabes, será el nuevo reino. Hay mucho en juego, aceptó feliz, no puedes fallar. Vuelve, maldito zampabollos, y consigue el cilindro de acero y todas las nuevas muestras biológicas que puedas. Te ascenderé a comandante. Y pasó a otro capítulo que, al principio, no terminé de entender. Consigue un máximo de óvulos de las hermanas de Cristo. ¿Óvulos? ¿Para qué? Es una orden, Quasimodo, obedece. Después se arrepintió y abrió la caja de los truenos. Uno de los óvulos, una vez fertilizado, será depositado en la matriz de una virgen y asistiremos al segundo nacimiento virginal del Maestro. Después ensayaremos con los clones de José y de María, los padres terrenales de Cristo. Los cruzaremos y serán mezclados con clones de negros. Me perdí. ¿Estábamos locos? La presencia de un doble de Jesucristo en la tierra, argumentó, terminará con las injusticias. Será el final de tanto pecado comunista. ¿Has comprendido, hijo de la gran chingada? Dije que sí por puro compromiso. Aquel general, como casi todos, desvariaba. Utiliza los métodos que estimes convenientes, declaró con descaro. No tendrás que dar cuenta de ello. ¿Me explico con claridad, querido cipote? Curtis abrió una nevera portátil y extrajo 2 cervezas. Las había mandado traer desde la ciudad de Tampa, en Florida. Bebí con ansiedad y brindamos por el éxito de la operación y por el robo de los óvulos. Acto seguido procedió a entregarme una serie de medicamentos destinados a combatir el mal que supuestamente seguía padeciendo. Casi todos eran antioxidantes.
y vitamina E, entre otros. Yo sabía que no los necesitaba, pero me quedé con ellos. Después me puso en antecedentes sobre la marcha de la operación Rapto de Europa y la inminencia de la Cuarta Guerra entre árabes y judíos. Estallaría el 6 de octubre de ese año, 1973, y aconsejó que el regreso a nuestro verdadero ahora no coincidiera con dichas hostilidades. Le escuché sin escuchar y bebí una segunda cerveza. Curtis habló también de Rayo Negro, una máquina infernal. Lo hizo extensamente y elogió mi plan de despiste arrojando la landing al fondo del Mar Muerto y estabilizando los acumuladores a corta distancia del barro. Todo ello provocaría confusión y con suerte la cuna se daría por perdida, pero no debíamos confiarnos. Hay, el nuevo jefe del proyecto Swivel, era listo. En otras palabras, cuando Curtis se entrevistó con el mayor en el hospital judío, lo sabía todo y volvió a mentir. El general me entregó también los nuevos equipos. Podían ser útiles, yo los conocía. Me había familiarizado con ellos en la base Edwards, en el desierto de Mojave, en California. Cargué con todo y nos despedimos. Eran las 15 horas. Cuando remaba hacia la cuna, Curtis levantó el brazo derecho, cerró el puño y gritó: «Ultra Fiden, no vuelvas sin el cilindro de acero». Después llevó el puño al corazón y yo respondí: «Ultra Fiden, más allá de la fidelidad». El regreso. Al atardecer vi llevar el convoy militar jordano. Cargaron la mesa, la sombrilla y la nevera y se alejaron. Lobo 1 se fue con ellos. A las 23 horas de aquel 1 de julio de 1973, desplacé la nave al centro del lago Salado sobre la fosa azul. El fondo se hallaba a menos de 730 metros sobre el nivel del Mediterráneo. La profundidad, por tanto, era de 330 metros. Sumergí la cuna a 100 metros y Santa Claus procedió a la inversión de masa. Todo se desarrolló sin banderas de primera clase. La máquina emergió y vi llegar el amanecer del lunes 26 de enero del año 28 de nuestra era. Los relojes de la cuna señalaron las 6 horas 18 minutos y 46 segundos. Fue el orto solar. La luna se había ocultado mucho antes, a las 3 horas 18 minutos y 46 segundos. Dediqué unos minutos a la atenta observación de nuestro entorno. Todo aparecía solitario y en calma. En las costas se distinguían las luces de las antorchas. Las aldeas no tardarían en despertar y el tráfico marítimo se reanudaría. El resto de la jornada transcurrió sin novedad. Me encerré con el ordenador central y repasamos lo ya estudiado en el Ravid, lugar para el asentamiento de la nave en el Mar Muerto. Santa Claus colaboró eficazmente, como siempre. Rechazamos las costas, tanto la oriental como la occidental. La proximidad de las aldeas, aunque no muchas, constituía un peligro potencial. Yo debería abandonar la nave por largos periodos de tiempo. Eso haría necesario un emplazamiento altamente seguro. No podía arriesgarme.
La gran bahía, al sur del lago, era una zona atractiva, en especial la orilla este, lo que llamábamos el bosque sumergido. Una serie de cristalizaciones submarinas había formado unos bosques brillantes y misteriosos que terminaron por encender la imaginación de los parroquianos. Allí, decían, habitaban criaturas monstruosas que robaban las almas de los barqueros y del pasaje. Muy pocos se atrevían a navegar por sus aguas. Algunas de esas bestias malignas, aseguraban, eran serpientes sin final que acechaban a los intrusos. Los capturaban y dejaban sus huesos en las orillas. Sabíamos que esas criaturas no existían y que el bosque mágico tenía su origen en un proceso natural, la cristalización de la sal gema. Respecto a los huesos cubiertos de sal, el secreto era la rápida evaporación del agua que los salpicaba. Todo lógico y natural en un ambiente con una salinidad superior al 27%. En verano, sobre todo, las orillas aparecían cubiertas de cadáveres de animales, fundamentalmente cabras y caballerías, y los esqueletos, repletos de sal, terminaban por incendiar la imaginación de los beduinos. Santa Claus, sin embargo, rechazó el bosque sumergido como lugar para el asentamiento definitivo de la cuna. Había un peligro: los barcos que transitaban a 1 milla de la costa. Eran barcazas que transportaban cereal desde la zona de Kir, Numeira, al suroeste, era el puerto desde el que partían hacia En-Gedi y otras regiones del Mar de la Sal. Cualquier contingencia podía hacer que la embarcación entrara en el radio de acción del cinturón gravitatorio. El viento huracanado del sistema defensivo rechazaría a la barcaza, por supuesto, pero quedaríamos expuestos a la curiosidad de los navegantes. Era arriesgado y rechazamos el bosque mágico. En esa misma bahía, en la costa oeste, se alzaba un rosario de isletas. Lo llamábamos el laberinto del betún. Allí trabajaban decenas de pescadores de asfalto. Los bloques de betún flotaban en la superficie del lago y los marineros se los disputaban. Las peleas eran continuas. Santa Claus calificó el lugar como altamente comprometido y olvidé la zona. Pensé también en el delta del Jordán. Desde allí el camino al mar de Tiberíades y concretamente a la aldea de Saidán era más corto, pero los continuos arrastres del río, tierra y maleza suponían un peligro. Desistimos. Reconozco que me sentí atrapado. ¿Dónde ubicábamos la nave? Fue entonces cuando Santa Claus, casi humano, apuntó la solución. Una diminuta cala en la costa oriental de la llamada península de Lisan, relativamente cerca del punto donde nos encontrábamos. Examiné la propuesta. El lugar aparecía muy cerca del cabo que llamaban La Lengua. Aparentemente se trataba de una playa solitaria, de escasa profundidad y protegida de los vientos por el mencionado cabo. Otra leyenda convertía la zona de La Lengua en un paraje poco recomendable. Los lugareños juraban por lo más sagrado que allí vivía Adam Adón, el hombre rojo, una criatura siniestra que asaltaba a hombres y animales y les extraía la totalidad de la sangre.
Tenía los ojos luminosos. Así podía caminar o volar en la oscuridad. Decían haber visto sus huellas en la sal. Eran grandes y profundas. Nadie con 2 dedos de frente se aventuraba a pisar la zona de la lengua. Era territorio de la bestia. Santa Claus y yo coincidimos. Parecía el asentamiento ideal. Y poco antes del ocaso, a las 17:03, dirigí la nave hacia la cala del Hombre Rojo. Así la bauticé. Nos hallábamos a 7,5 kilómetros y me dispuse para una nueva aventura.